Al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, experto jurista y máster especializado en defensas penales. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Doctor, encienda su micrófono, por favor. Gracias, muy buenos días. Muy buenos Doctor, días. muy Gracias buenos por días. de conversar con ustedes. Doctor, nuestra primera inquietud, ¿por qué ahora la defensa está solicitando que ya no se lo vincule al caso Encuentro a su defendido, que es el economista Danilo Carrera? A ver, en propiedad no cabe pedir que no se lo vincule, porque un proceso penal empieza con una fase de investigación previa, esa se agotó, luego vino la fase en la que ya hay un proceso técnicamente que es cuando se lo vinculó, ya se agotó también o precluyó esa etapa y en este momento llegamos a la llamada etapa intermedia. En la etapa intermedia debe resolverse la situación de todos los imputados, incluyendo al economista Danilo Carrera, a quien yo ya estoy representando. A ver, la Fiscalía formuló cargos en su momento porque ¿a base de qué? Porque habría que recordar un poco la idea y voy a decirlo muy rápidamente por el tiempo de ustedes. Porque dice un sargento de la policía, y la policía es el primer filtro de selectividad del sistema penal, que un policía está viendo las redes sociales, ve en YouTube que hay una información del portal La Posta de don Anderson Boscan y que allí refiere el señor Boscan que por fuentes humanas a las que ha tenido acceso y además luego por conversaciones con un ciudadano que está ya vinculado al proceso Cortázar, habría tenido el conocimiento que había una estructura debidamente organizada para cometer diferentes delitos contra la administración pública en contratos petroleros, en las telefónicas, y posteriormente va expandiéndose al tema incluso de Ban Ecuador e incluso de aduanas. Y allí, según lo que dice la Fiscalía, cuando le formula cargo a don Danilo Carrera, presumiblemente habría una organización criminal liderada por don Danilo, por Rubén Cherres, a quien don Danilo conocía, y en esa estructura van poniendo al ciudadano Luque Lecaro, ponen al mismo Cortázar, posteriormente incluso lo incluyen a Masud. Hay unos ciudadanos de apellido León, Orbe, un ciudadano apellido Bueno, un ciudadano Plaza, etcétera. Es decir, la Fiscalía tomó como fundamento para formularle cargo esta información que surge de una publicación de La Posta. Ha declarado en su momento en el proceso Anderson Boscan, incluso él dice que él se reservaba la fuente porque no quería exponerla. Luego dice que edita el pendrive o el soporte donde él tenía la información y posteriormente lo destruye. Es decir, nunca se pudo confrontar la fuente nunca pudo ser peritada adecuadamente porque ya estaba editada. Pero ¿qué ha habido a lo largo de la investigación y a lo largo de la instrucción? Con respecto a don Danilo Carrera, con respecto a él y nada más. Mire, no existe absolutamente nada, no hay una grabación en la que se escuche a don Danilo, ni siquiera hablar, comentar, menos aún aceptar la posibilidad ni corta ni remota de incursionar en algún acto presumiblemente delictivo. Porque hay alguna conversación entre Hernán Luque y Rubén Cherres, ya asesinado, en la que Hernán Luque le dice a Cherres, si asumiéramos que fuese cierta la conversación entre la persona que ya está muerta y el ciudadano Hernán Luque, que está siendo extraditado de Argentina y ojalá que venga y sea sometido a proceso, donde Hernán Luque le dice a Cherres que se conformaría con $150,000 mensuales
de todo lo que pueda generar este proceso de corrupción. Y Cherres le agrega y le dice que de esos 150.000 que serían depositados en una cuenta en Andorra que no existe y nunca se depositó nada, pero que teóricamente de ese dinero habría que separar $30.000 para darle al economista Danilo Carrera. ¿Ya? Eso no existe nunca al economista. Mira, es que no es creíble para quienes conocen y conocemos al economista Danilo Carrera Duret, que es el principal accionista del Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil, el último año, y me lo ha conversado, yo converso casi todos los días, lo visito, está en arresto domiciliario. El Banco de Guayaquil tuvo una utilidad de alrededor de $90 millones. Y 30 millones fueron repartidos entre los accionistas, y el economista Carrera es, me parece, el principal accionista del Banco Guayaquil. O sea, es que no es creíble si hubo la conversación, si es que la hubo. Por otro lado, se dice que podría haber tráfico de influencia porque el economista Carrera habría recomendado al general Arauz, Víctor Arauz, para que ascienda al cargo de comandante general de policía. Sobre esto hay fotografías, hay reuniones, incluso en la reunión, en una de las reuniones está el gobernador de aquella época, está incluso Alfonso Har, el Pocho Har, está el doctor Tyrone Flores, está Rubén Cherres y está el general Víctor Arauz. En esa reunión que pasó, el general Arauz, a insistencia de Cherres, don Danilo conversa y le dice que quiere que lo apoye, recomendándole al presidente de la República que de alguna forma permita ser el comandante general de la policía, porque la general Tania Varela no le permitía llegar. Y don Danilo Carrera, en ese lugar, en esa reunión y ante esas personas, le dice: lamentablemente no lo puedo hacer, no lo voy a recomendar. Y en esto es enfático, me dice: mira, Alfonso, yo soy enemigo de recomendar a nadie por una razón de fondo. ¿Qué pasa si un recomendado mío se porta mal? Yo no tengo que responder por lo que haga el recomendado, pero prefiero no pasar vergüenza ajena, de manera que yo no recomiendo a nadie. ¿Ya? También se ha insinuado que habría recomendado para el cargo de ministro de Agricultura al ingeniero Bernardo Manzano. Pero cuando uno conversa y dice, bueno, si hubiese sido cierto que alguien recomienda a una buena persona, allí no hay ninguna conducta penalmente relevante. Pero tampoco lo recomendó a Bernardo Manzano, porque el presidente Lasso ha dicho en su momento que él lo escuchó en una reunión, en una conferencia, a Bernardo Manzano, que es un buen ingeniero agrónomo, y el propio presidente lo convocó para que sea ministro. Han tratado incluso en algún momento, recordemos un poco, mezclar por qué se llama el caso Encuentro. Porque de esa manera se etiquetaba el gobierno del presidente Lasso. Y miren, si a mí me preguntan, yo digo, la única finalidad o intención era evidentemente política contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y en este proceso de deslegitimación política se busca en lo que llamamos en criminología un chivo expiatorio, que es el economista Danilo Carrera Duret. Un hombre de reconocimiento público al que el país le debe muchísimo por su presencia mundial en el Comité Olímpico Internacional. Entonces, era una persona por su prestigio vulnerable y además cuñado del presidente. Si le querían hacer daño al gobierno del presidente Lasso, creyeron que la mejor manera era afectando la honra, el prestigio del economista Danilo Carrera e involucrarlo perversamente, indebidamente, en una trama criminal, porque la delincuencia organizada, en los años 70 en Estados Unidos había la ley Rico que descabezó a las 5 familias de los Lucheses, los Bonanos, los Gambinos, en Nueva York. En el 2000, Naciones Unidas dicta la Convención de Palermo para la delincuencia organizada.
En el 2014 el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador ya incorpora la delincuencia organizada, que supone que hay una estructura de poder donde hay división de trabajo criminal, donde hay una estructura de roles, donde hay diferentes jerarquías para organizar esta empresa criminal, que puede ser dirigida a drogas, a armas, a depredar los recursos del Estado, a lavado de activos, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea esta figura penal en la que se le imputa la calidad de líder al economista Danilo Carrera. Y en algún momento hay que recordar que se mezcló el caso Encuentro con el caso León de Troya, que es por tráfico internacional de cocaína, en el que está involucrada la mafia albanesa. Se ha afirmado que Rubén Cherres tenía amistad y negocios con Driska, un albanés mafioso. No sé si sea verdad, pero si eso es verdad, ¿qué tiene que ver el economista Danilo Carrera? Nada. Pero se llegó, y por eso llegó a la perversidad de calificarlo como el padrino. Claro que la autoestima se resiente, y él está en recuperación porque tiene 85 años. Está en arresto domiciliario, que es estar preso en su domicilio, y sufrió una afección cardíaca de la que se está recuperando porque fue intervenido quirúrgicamente. Nunca debió dictársele ninguna medida cautelar porque él viajaba en la época en que ya existía el proceso. Le daba aviso a la fiscalía y regresaba. Y ¿cuántas veces la fiscalía lo llamó para que declare? Compareció para declarar lo que les estoy comentando. Es decir, nunca la fiscalía encontró elementos de convicción para sostener una imputación como la que se le hizo al economista Danilo Carrera Duret. La reputación, que es la estima que la sociedad y el conglomerado que lo conoce le tiene, sin duda que no se ha menoscabado, pero la autoestima, por supuesto que sí, porque no hay razones para verse este proceso dirigido contra el economista Danilo Carrera. Que hay algo que debo destacar simplemente en este comentario que es importantísimo. En una estructura criminal, ya la fiscalía ha retirado los cargos en contra de los ciudadanos Orbe, León y Bueno. Si todos ellos eran parte de la organización criminal, ¿cómo es que la policía ya hace poco, en mayo, ya se pronunció no acusatoriamente contra 3 o 4 personas de la organización criminal? La policía no tiene un caso y llegamos a este momento a la etapa intermedia de valoración y les cedo el paso para alguna pregunta adicional. Doctor Zambrano, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo. Mi inquietud va hacia eso, justamente lo que acaba de señalar al último. Si no hay las condiciones legales para mantenerlo dentro del juicio, ¿por qué no lo ha soltado? Han soltado a otros, los han desligado, los han alejado y ya los dejaron sin ningún tipo de conexión. ¿Por qué mantienen al señor Carrera dentro de la instrucción, dentro de todo este conflicto, si no hay ningún lazo técnico ni probatorio que lo ate? A ver, para quienes nos dedicamos toda la vida a estudiar, yo en el año 2025 voy a cumplir 50 años de litigar solamente en las defensas penales, que es bastante tiempo. Y en criminología, que es una de las materias, yo ya soy profesor jubilado de la carrera de Derecho, pero sigo siendo profesor de posgrado aquí y en el extranjero. En criminología estudiamos una figura interesante de un criminólogo inglés, Dennis Chapman, el chivo expiatorio. La cuerda se rompe por el lado más débil. Gran prestigio el economista Carrera, sin duda, una persona exitosa en el ámbito también bancario, etcétera. Pero como es una figura pública importante, se convirtió en el chivo expiatorio en un proceso que tenía la clara intencionalidad, porque este proceso penal fue politizado. Y al final de la jornada, recordemos que quienes estuvieron atrás consiguieron el resultado, porque se fue el presidente Lasso a la casa
y se fue comiendo a la Asamblea. O sea, si ese era el objetivo, fue conseguido. Pero el economista Danilo Carrera le pasan esta factura injusta. Entonces, ¿qué debe pasar ahora? Vamos a ver la honestidad de la Fiscalía, porque la Fiscalía es el titular de la acción penal. Y como yo soy uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal de este modelo acusatorio con los profesores Edmundo Durán Díaz, mi compadre y amigo, y el doctor Walter Guerrero Vivanco, yo sí sé de qué estoy hablando. En esta etapa intermedia, la Fiscalía debe actuar con objetividad, que significa buscar elementos de cargo y de descargo. Y la Fiscalía tiene que actuar, lo cual es bastante difícil, con imparcialidad. Pero cuando un proceso se politiza, la Fiscalía se convierte también en un brazo armado del poder político que puede manejar también a la Fiscalía. ¿Cómo ha manejado a la policía en este caso? Que un policía es tan vago que está viendo programas en YouTube, se encontró el hallazgo. Esa es una mentira. Y la mentira tiene patas cortas. Llega este momento crucial. Si la Fiscalía dice que hay elementos suficientes, va a mantener la acusación incluso contra el economista Danilo Carrera. Y esto va a pasar este próximo viernes inmediato. Ese día el juez ha designado como día para que la Fiscalía sustente si va o no a mantener la acusación en contra de todos. Y cuando termine la Fiscalía su intervención, porque la Fiscalía tiene la obligación de fundamentar, de motivar, de razonar, porque la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en el artículo 76, numeral 7 y letra L, como una de las garantías del derecho al debido proceso, dice que todo órgano de la función pública tiene la obligación de motivar o fundamentar sus decisiones bajo pena de nulidad. Entonces, motivado bien o mal, el viernes, después de 2 semanas, se reinstala la audiencia, porque así lo ha señalado el juez, para escuchar todos los elementos de descargo de las diferentes defensas. Y después de eso, el juez puede ser que en 1 o 2 semanas va a tomar la resolución. Esto significa que primera o segunda semana de agosto habría terminado esta persecución perversa contra el economista Carrera, que debiera obtenerse como resultado final lo que se llama un auto resolutorio de sobreseimiento, que significa reconocer que nunca perdió su estado de inocencia, retirar todas las medidas cautelares y aquellas personas que tengan que ver, llámese Luque o quien quiera que sea, o Cortázar o Masud, esas personas podrán ser llamadas a juicio, tendrán que ir a una audiencia y en audiencia tendrán que resolver la situación de cada uno de ellos, porque además la Fiscalía tiene que individualizar los cargos. No es que puede poner a todos en un saco y decir acuso a todos, sí señor, pero ¿por qué acusa? Tiene que individualizar a todos y a cada uno de las personas que están sometidas a esta etapa intermedia. Una pregunta de intriga personal, sobre todo, ¿quiénes? Usted ha ido al punto que esto fue una maniobra política y una utilización política. ¿Quiénes se beneficiaron al meterlo al señor Carrera en este saco interminable de cosas que usted señala, que no hay pruebas, que no hay conexiones, pero hay alguien que se benefició? ¿Quién fue políticamente hablando? Porque uno se podría confundir que viene de la Fiscalía, que viene de la policía, que viene de alguien, pero alguien tiene que beneficiarse de todo este entuerto. Claro. Mire, la oposición política que tuvo el presidente Guillermo Lasso, que en lo personal pienso que cometió muchos errores, creo que fue para mí una mala asesoría haber roto un pacto de gobernabilidad que inicialmente suscribe con el Partido Social Cristiano y con Alianza País o Revolución Ciudadana, igual el nombre. Ese pacto de gobernabilidad, no sé quién le asesoró que lo rompa, que fue un desastre, porque empiezan los problemas el día que rompe la palabra con el pacto de gobernabilidad y tiene a una oposición política tenaz.
Una oposición política que seguramente no le disculpó no haber respetado el pacto de gobernabilidad. Para mí, ahí está el origen. Yo no puedo señalar si a uno o a otro dirigente estuvo atrás, pero sin duda la oposición política, muy consolidada contra el presidente Guillermo Lasso Mendoza, buscó mecanismos, y el mecanismo fue armar un proceso en el que se habla de corrupción, de impunidad, delincuencia organizada en el ejercicio de las diferentes empresas de ENCO, eléctrica, petrolera, aduana, bananera, etcétera. Bueno, crear una corriente de desprestigio contra la administración tiene un resultado: la administración se desgasta. Claro. Se desgasta, y llegó un momento que el presidente estaba a tris de ser destituido por la Asamblea. ¿Y qué decidió? Ir a la muerte cruzada. Se fue del cargo él y también se fue la Asamblea. Pero para mí, el caso Encuentro, y habría que preguntarle pues a la Fiscalía, ¿por qué le puso Encuentro? ¿Que era en homenaje a la identificación del gobierno del presidente Lasso? No lo sé. Pero que aquí hubo una intencionalidad política, es que no hay otra vuelta de tuerca, es que no hay otra razón, pues. Y se buscó una persona altamente vulnerable por su cercanía al presidente, que es don Danilo Carrera. Esa ha sido para mí la razón histórica de este proceso, y esperemos que ya termine. Doctor, muchas gracias. Entonces el viernes es ya la definitiva, donde la Fiscalía tiene que presentar las razones para mantener o no mantenerlo dentro del caso. Así es. El viernes va la Fiscalía, después de 2 semanas van toda la defensa, incluyendo a Alfonso Zambrano, y después el juez se tomará 1 o 2 semanas para resolver. Ahí termina esta historia, por lo menos por ahora. Gracias, doctor Zambrano Pasquel, que ha estado con nosotros esta mañana. Le agradecemos. Siempre bienvenido. A usted, muchísimas gracias por la bondad y el... Listo, gracias. Nos vamos a una